Diego, el ladrón de sabidurías. Diego se agachó en las sombras, la oscuridad una manta familiar sobre su forma mientras observaba el bullicioso mercado. El aroma de especias exóticas quedaba en el aire, mezclado con el bullicio de los comerciantes y el ocasional rebuzno de una mula. Aunque sus ojos brillaban con un destello travieso, había una profundidad de cálculo en sus profundidades que distinguía a Diego del común carterista. Conocido en el inframundo como el ladrón de la sabiduría, Diego no estaba interesado en las riquezas materiales que llenaban los bolsillos de los hombres, sino que buscaba un tesoro más elusivo y valioso, el conocimiento. Fue en una noche de luna, en medio de los susurros estrellados de los callejones azotados por el viento, que el destino de Diego tomó un giro fatídico. Una figura misteriosa, envuelta en las sombras como un espectro de la noche, se acercó a Diego con una oferta que encendió su corazón con curiosidad. Se le susurraron cuentos de los secretos codiciados ocultos en las bóvedas de las escuelas de misterios greco-romanos, los antiguos misterios custodiados por las sociedades secretas de la cábala judía, y el conocimiento enigmático, preservado en los ritos sagrados de los chamanes nativos americanos. La figura, un silencioso baile de oscuridad, le prometió a Diego la llave para desentrañar estas verdades prohibidas, encendiendo una llama de deseo en él que ardía más brillante que cualquier gema robada. La palabra se propagó como fuego a través de la red de sombras que ocultaban las reuniones clandestinas de las sociedades secretas. Las huellas de Diego, una vez un susurro silencioso en el baile de la oscuridad, ahora dejaban un rastro de intriga y misterio mientras se atrevía a irrumpir en los sagrados santuarios del ocultismo. Cada mentor que encontraba, con una mezcla de curiosidad y sospecha en sus ojos, desafiaba a Diego a demostrar su valía, a mostrar que era más que un simple ladrón. A través de pruebas que no pusieron a prueba sus habilidades en el sigilo, sino las profundidades de su intelecto y la fortaleza de su espíritu, Diego buscaba desenredar el esquivo tapiz de conocimiento que se le había escapado durante tanto tiempo. A medida que Diego se adentraba más en el velado mundo de los antiguos misterios, se vio envuelto en un delicado baile de sombras y luz. La línea entre el bien y el mal se difuminaba mientras luchaba con las implicaciones éticas de sus acciones. Los susurros de sus hazañas llegaron a oídos del enigmático culto conocido solo como las sombras, un conclave de individuos poderosos que empuñaban su influencia como una hoja afilada. Mientras se encontraba al borde de lo desconocido, las sombras se cernían como un espectro de su propia creación, listas para devorarlo por completo. En los callejones sombríos donde Diego una vez encontró consuelo y camaradería, la traición acechaba como una víbora en el jardín de secretos. La verdad que una vez consideró sagrada le fue arrebatada, dejándolo vulnerable y a la deriva en un mar de incertidumbre. El peso de sus transgresiones le oprimía como una montaña, amenazando con enterrarlo en una tumba de su propia creación mientras quedaba atrapado en una trampa de su propio diseño. En el crisol de su desesperación, Diego encontró una chispa de resistencia que se negaba a apagarse. Los recuerdos de mentores que habían creído en él y lecciones duramente ganadas en el crisol de lo desconocido le susurraban, instándolo a surgir de las cenizas de su pasado. Con una determinación férrea templada en las llamas de la adversidad, Diego se dispuso a enfrentar la oscuridad que se había adentrado en su alma, a reclamar la luz que una vez huyó su camino. A medida que los primeros rayos del amanecer pintaban el horizonte con tonos de oro y ámbar, Diego se encontraba en el umbral de un nuevo comienzo. El conocimiento que había buscado, una vez un sueño distante que se le escapaba de las manos, ahora yacía en el santuario de su corazón. Con un nuevo sentido de propósito y una claridad mental, Diego abrazó los desafíos que le esperaban, sabiendo que el camino por delante estaría marcado no por sombras robadas, sino por la luz de su propia verdad. Y en ese momento de realización, mientras el mundo florecía de nuevo con posibilidades, Diego entendió que a veces, los mayores tesoros son aquellos que descubrimos dentro de nosotros mismos.